Bueno, vamos a abordar, si les parece, la segunda parte de mis intervenciones, que va a ser un caso más específico, el caso español, de cómo algo que ya les he señalado con anterioridad toma cuerpo desde una perspectiva de caso sectorial, un caso que se refiere a cómo las grandes empresas generan oportunidades y crecimiento y posibilidades de desarrollar las pequeñas y medianas empresas. Es decir, contraponiendo ese supuesto antagonismo entre la gran empresa incompatible con la pequeña y mediana empresa, ¿no? Esa tendencia histórica se supone a que las empresas ganen tamaño y vayan excluyendo a todo aquello que no sea competitivo o competidor. Este es un caso muy, iba a decir interesante, obviamente, si lo hago yo tiene que serlo. Pero espero que lo sea también para ustedes. En la medida en que se trata de algo que está muy en candelero, o sea, muy vigente, que es el auge del sector de la construcción, que es el sector que ha generado, o que al menos ha reflejado, yo creo que no se lo haya generado per se, hay otras circunstancias, el gran impacto de la crisis económica de la recesión de 2008 para acá. Sobre todo desde el punto de vista de lo más negativo, desde el punto de vista de la visibilidad de una crisis económica, que es la generación muy rápida de desempleo. Y por lo tanto, lo primero que ve uno cuando llega a acercarse a una economía de un país es ver sus variables macroeconómicas y siempre llama la atención su nivel de desempleo, porque eso nos está reflejando la profundidad de una crisis económica, o de una recesión, de una depresión, o como queramos llamarlo. Bien, en este punto concreto la idea es centrarme en el sector de la construcción, que no es un sector estrictamente de bienes de consumo. Por lo tanto, aquí romperíamos un poco en la regla que antes comentábamos, de que la pequeña y mediana empresa familiar se desarrolla sobre todo en sectores de bienes de consumo, pero tampoco es estrictamente un sector de bienes de producción, en el sentido. ¿A alguien no le gusta lo que estoy diciendo? Gran hermano. Que es, digamos, un sector con una componente de bienes de producción, pero también una parte de bienes de consumo, por lo que ahora les voy a comentar. Entonces, esencialmente lo que voy a plantearles es unas pinceladas, sin entrar en mucha profundidad, de la evolución del sector de la construcción en España, cómo ese proceso desencadenante de los últimos 30-40 años llevó camino hacia la creación de grandes empresas, pero al mismo tiempo esa vía de crecimiento basándose en grandes empresas, estructuras con grandes empresas, ha generado históricamente oportunidades, elementos para que se desarrollen también las empresas medianas y pequeñas dentro del sector amplio de la construcción. Porque ahora les explicaré, cuando hablamos del sector de la construcción, hay muchos subsectores dentro, que a veces pasan desapercibidos. Y finalmente, les adelanto, como la recesión económica de 2008 para acá, lo que hizo fue generar una nueva dinámica que ha beneficiado no solamente a las grandes empresas, beneficiado en el sentido de eludir parte de la crisis, o una buena parte de la crisis, sino que ha generado también nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, que es lo que ha sido la internacionalización, es decir, salir fuera del mercado español. Como se dice vulgarmente en tonos coloquiales, buscarse la vida donde sea. Y esto ha sido una de las vías de crecimiento para estas nuevas empresas surgidas al calor de del proceso de crecimiento asociado a las grandes empresas. Bueno, el sector de la construcción en sentido general fue uno de los sectores más beneficiados por el fuerte impulso del crecimiento
de la economía española prácticamente desde la década de 1960, cuando la economía española creció a unas tasas 7, el 8% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de más o menos a las mismas tasas que crecía la economía alemana, que había sufrido un gran declive como consecuencia del impacto de la Segunda Guerra Mundial, o sea que estaba recuperándose, y eso generó un aumento de la actividad del sector de la construcción en el sentido amplio, y con una demanda procedente tanto del sector privado como del sector público, es decir, un crecimiento inducido por el gasto público, por las administraciones públicas, como por el sector privado. Bueno, cuando hablamos de crecimiento inducido por el sector público y el sector privado, estamos diciendo que en la realidad lo que ocurrió fue que la estructura del Estado español experimentó un fuerte crecimiento en la dotación de elementos de infraestructura civil, modernización de todas las escuelas públicas, crecimiento de las infraestructuras de transporte, aeropuertos, infraestructura vial, viaductos, etc. Pero al mismo tiempo el sector de la construcción civil también experimentó un fuerte auge, fundamentalmente asociado al crecimiento de la población, al aumento de la renta disponible de la población y a un fenómeno que es casi exclusivo de la economía española, que fue el extraordinario crecimiento del sector turístico. El turismo, como sector, empezó a integrarse cada vez más en el valor agregado del Producto Interior Bruto español, llegando a configurar a finales de la década de los 60 y principios de los 70 el 8% del Producto Interior Bruto. Hoy, el turismo aporta el 14% del Producto Interior Bruto español. 56 millones de turistas que hacen de España el segundo país turístico del mundo. Ese boom, por decirlo así, del sector turístico se inicia en los 60 y se consolida en los comienzos de los 70. ¿Eso se tradujo en qué? En una infraestructura hotelera de rápido crecimiento, llegando a ser la primera infraestructura hotelera del mundo a principios de los 70, pero sobre todo en el ámbito de la construcción civil, es decir, del turismo residencial, el que vive una parte importante del año in situ, que demandaba construcciones adecuadas a sus niveles de vida. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón de británicos, 750.000 alemanes, 200.000 holandeses, 50.000 belgas, que residen permanentemente en otro país y que compran apartamentos o departamentos, compran construcciones de planta baja para residir todo el año. Esto genera una demanda de construcción civil, de inmobiliaria, de residencial, que está en la base del auge del sector de la construcción inmobiliaria. Es decir, que no solamente hablamos de infraestructuras, sino que hablamos también de sector residencial. Por lo tanto, esto es lo que explica ese fuerte auge del sector de la construcción. Básicamente, este modelo surge en los 60 y se consolida en los 70 hasta prácticamente la actualidad. Bien, claro, ese fuerte crecimiento de la demanda en el largo plazo se sustanció en básicamente un modelo de grandes empresas, que inicialmente eran pequeñas o medianas, pero que empezaron a adquirir mucho tamaño como consecuencia de dos cuestiones. Si recuerdan lo que les decía, el fuerte intervencionismo de la economía española, fuerte proteccionismo, es decir, serios problemas para que las constructoras no españolas se instalaran en la economía española, un mercado protegido, relativamente protegido, y, por supuesto, con un nivel de desarrollo tecnológico relativamente mediano. El sector de la construcción no requiere de
incorporación de tecnologías ultra modernas o en la frontera de la innovación. Estamos hablando más bien de tecnologías asumibles, que son fácilmente importables y adaptables. Cuando no, incluso generar innovación. Las empresas de construcción españolas que fueron aumentando de tamaño llegaron incluso a innovar desde el punto de vista de lo que son los sectores de la construcción. Sobre todo en el ámbito de la ingeniería aplicada a la construcción. Luego podemos poner algunos ejemplos. Pero no solamente crecieron por tamaño, desde el punto de vista del crecimiento orgánico, sino sobre todo crecieron por el mecanismo clásico de absorciones, de adquisiciones y de fusiones, uniéndose empresas por cualquiera de esos tres mecanismos. Especialmente cuando, a partir de los 80, cuando se produce la transición democrática a la que me refería antes, cuando finaliza la dictadura de General Franco, y el objetivo fundamental, como no podía ser de otra manera, era ingresar en nuestro espacio natural, que es la Comunidad Económica Europea. Y había que preparar a las empresas que habían estado creciendo en un entorno protegido relativamente a un ámbito desprotegido, donde hay que competir con las otras empresas de los otros socios europeos. Las constructoras más importantes entonces eran las alemanas y las francesas. Hay que competir con ellas en un espacio en el que no vamos a tener posibilidades de protegernos, ¿correcto? Y para ello se necesitaba más capital, más requerimientos tecnológicos, porque la competencia ya era distinta, y sobre todo más recursos humanos con una gran formación. Aquí, obviamente, para llamar procesos de fusión y de adquisición se requiere una gran cantidad de inversión. Y lo que ocurrió fue que el sector de la construcción, estas grandes empresas que se fueron creando, se asociaron con bancos de tipo industrial que participaron como apoyo financiero para que esas constructoras pudiesen ganar tamaño, pudiesen adquirir unas a otras, etc. Y en un 60% esas empresas que devienen grandes empresas como consecuencia de ese proceso son empresas con estructura familiar. ¿De qué bancos estamos hablando? Se preguntarán algunos. Bueno, pues bancos que ustedes conocen muy bien. El BBVA, el Santander en menor medida, son dos bancos que están apoyando ese proceso. Especialmente el BBVA, y no tanto la familia Botín, los propietarios del Santander, pero también con intereses en algunas de esas empresas constructoras. Cuando consiguen ganar tamaño, a través de estos mecanismos que les estoy comentando, es cuando, en la década de los 90, inician movimientos hacia la salida al exterior, hacia la internacionalización. Es cuando empezamos a ver las grandes constructoras hispánicas en Estados Unidos, en Canadá, en general en América Latina, en mercados que les son muy conocidos, como es el caso del Oriente Próximo, para nosotros, para ustedes, el Oriente Medio, y el norte de África y la mayor parte de los países europeos, especialmente los países de la Europa que han caído después de la caída, valga la redundancia, del muro de Berlín. Todos estos países que históricamente han estado vinculados a la antigua Unión Soviética. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de las repúblicas bálticas, Rumanía, Bulgaria, etc. En estos países donde se abren mercados nuevos. Estas empresas se posicionan rápidamente en los 90 en el ámbito internacional. Bueno, aquí ha salido un poco mal no hay problema. Este es el ranking, la clasificación. Me gusta más decir clasificación. De las empresas de construcción, en el 2009, que es el momento álgido, todavía no se ha notado la crisis, la recesión del 2008. La primera constructora es una constructora francesa. Tenemos el nivel de facturación, 34.000 millones de euros, un 13% más en dólares para ubicarnos. La segunda también francesa, la tercera alemana. La cuarta es ya española
la quinta sueca, la sexta española, la séptima española y finalmente la última española. De las 10 tenemos 4 empresas de capital español, de las 10. Siendo en términos de tamaño la economía española la quinta europea. Yo diría mejor la cuarta, porque a Inglaterra nunca lo hemos considerado Europa. Ellos tampoco. Ellos no lo consideran ustedes. Creo que además esto es compartido. Bien, la idea es que estamos hablando de, si no consideramos el caso de tamaño, que es el que no hay ninguna constructora inglesa, británica mejor dicho, básicamente estamos hablando de España, Francia y Alemania, controlando las grandes constructoras. Bueno, y ahora es cuando entra en liza un poco lo que les quiero explicar. Teniendo en cuenta lo que acabo de ver, el proceso de concentración y de creación de grandes empresas. Bueno, se me ha olvidado decirles, disculpa, ¿puedes pasar un segundito? Que en esa clasificación, donde tenemos a ACS, ACS es muy conocida porque su presidente es el presidente del Real Madrid, Florentino. Bien, ACS en el año siguiente, en el 2010, adquiere Hockey Chiefs, cash. Es decir, el proceso de acumulación debe ser tan rápido y tan intenso que lo que llamaríamos la cuarta compra Hockey Chiefs y se sitúa en el número 2. En el número 2, claro, por activo. Correcto. ¿Es metros de construcción? No, millones de euros. Millones de euros. De facturación. Es decir, que estaríamos hablando que en el 2010 estaríamos hablando de que un gran proceso de fusión con problemas porque Hockey Chiefs no quería que nada menos que una constructora española se hiciese cargo de la mayor constructora alemana. Simbólicamente, en el contexto europeo, eso tiene una lectura muy especial, como también en el caso de Ferrovial, que después les comentaré, que en ese mismo año, era el segundo año en el que había comprado todos los aeropuertos ingleses. Hasta el punto de que Ferrovial hoy es la primera gestora de los aeropuertos de Inglaterra. Heathrow, Luton, todos los aeropuertos, 80%. Y la autoridad competitiva inglesa ha dictaminado separar activos porque dicen que tienen monopolio del espacio aéreo inglés. Todavía hay muy pocos ingleses que sepan que la primera operadora de aeropuertos de su país no es inglesa, es del país del sur, mediterráneo. Bueno, peor si fuera griega, ¿no? Eso no sería increíble, eso sí que no se lo creería. Bien, estas bromas un poco para relajar el ambiente. Bien, hablando en serio, es decir, el proceso fue muy rápido, muy intenso y con una acumulación de activos de esa envergadura. Bien, y en paralelo vamos a centrarnos más en cómo surge ese proceso de medianas y pequeñas asociadas a las grandes. El sector de la construcción per se inicia un boom espectacular a partir de 1996-97 como consecuencia de dos razones. La primera es una fuerte demanda interna que se combina también con una demanda exterior y con una nueva política monetaria surgida de la creación de la moneda única europea, el euro, y el desarrollo de unos muy bajos tipos de interés. Eso lo que produjo fue un elevado endeudamiento, porque era muy barato, de los agentes privados para adquirir viviendas, para comprar casas. Y en general para el ámbito de la construcción, que como saben requiere casi siempre un préstamo de tipo hipotecario en el medio o largo plazo. Esos dos elementos se combinaron para que históricamente se produciese un auténtico boom de la construcción. Y entraron en ese boom, que realmente es un nuevo ciclo de crecimiento del sector de la construcción, porque venía desde los 60, como hemos comentado antes, en el que entraron las grandes compañías, por supuesto, que empezaron a diversificarse
mucho más ampliamente de lo que ya lo habían hecho. Empezaron, por ejemplo, a combinar obra pública con servicios públicos, es decir, aeropuertos, como les decía antes, por ejemplo, grandes plantas de estacionamientos, gestión de estacionamientos, edificios enteros de 10, 12 plantas solamente para automóviles. Es un nuevo negocio en el que entran también las empresas. Y las grandes compañías están en el exterior y en estos nuevos nichos de mercado. Pero necesitan, a su vez, que en los mercados internos en los que se está produciendo ese boom no les distraiga de su auténtico negocio en ese momento, que son los mercados internacionales. Las grandes empresas están fundamentalmente en el exterior, pero quieren estar también en este nuevo boom interno. Quieren estar en todo, pero no pueden estar realmente en todo, porque el boom es de tal envergadura que no les permite en muy poquito tiempo adaptarse a esos nuevos requerimientos, sin distraer su objetivo fundamental, que es estar fuera. ¿Correcto? Y en ese contexto es en el que surgen empresas más pequeñas y más medianas que crecen a partir de ese boom, trabajando en combinación, cooperación, colaboración con las grandes empresas y, sobre todo, vinculándose a la administración pública. La administración pública en España empieza a recibir un importante flujo de fondos procedentes de la Comisión Europea, del gobierno de la Unión Europea, que se les conoce como fondos estructurales, que lo único que pretendían era los países que estaban por debajo de una media de renta per cápita pudiesen dotarse de infraestructuras para poder rápidamente cubrir su déficit con respecto a la media del conjunto de los países. España estaba entonces estadísticamente por debajo de la media y recibía fondos estructurales. Fondos estructurales que la administración pública podía dedicar a, obviamente justificándolo, a actividades de tipo productivo. Aularios para universidades, por ejemplo, infraestructura ferroviaria. Una buena parte de la red de alta velocidad española se construye con fondos estructurales. Y esto genera una demanda de actividad constructora que las grandes compañías no pueden atender al 100%. Y lo que hacen es colaborar mediante acuerdos con otras compañías más pequeñas que están más en el terreno para que éstas puedan hacer lo que ellas no pueden hacer porque están en otros negocios. Y eso se hace a través de contratos muy especiales que se llaman uniones temporales de empresas, UTEs. En realidad son asociaciones de colaboración, que lo que hacen fundamentalmente, y esto es muy interesante, es transferir conocimiento de las grandes a las pequeñas. Las pequeñas pueden hacer obras, viaductos, infraestructuras ferroviarias, aunque no tengan las certificaciones ingenieriles para hacerlo, porque las grandes empresas les prestan know-how, o sea, conocimiento y técnicos, y forman a las pequeñas y medianas empresas para que hagan lo que ellas no pueden hacer. Y transfieren el conocimiento. Además, estamos hablando de empresas, insisto, muy pegadas al terreno, muy de ámbito regional, digamos, muy Sinaloa, muy Sonora, no de ámbito global de México, sino muy vinculadas al terreno, empresas locales. ¿Correcto? Que conocen bien el terreno, que conocen las autoridades locales, que conocen los recursos de las zonas. Y las grandes lo que hacen es pactar con ellas para cederles en colaboración la construcción. No sé si seguimos el razonamiento. Bueno, aquí tenemos de una manera muy gráfica, muy cuantitativa, las medianas empresas. Estamos hablando, fijémonos, de 190 empleados hasta 500 o 600. ¿Cuándo se fundan? Este es inmediatamente a producirse el boom. 98 y 99. Los años en que se fundan y la facturación en millones de euros. Estamos hablando, vamos a movernos, si quieren, como un euro, $1, ¿correcto? Así la proporción queda más clara. Estamos hablando de que
en el año 99 estas empresas facturaban pues 100 millones de dólares, 80, 90, 100 millones de dólares en el 99, y son empresas, casi todas ellas, ya en segunda generación, fundadores de segunda generación. Ninguna de ellas es conocida, porque no son las grandes, las viejas, ¿no? Las de gran reserva, que son crianzas jóvenes, todavía no son grandes reservas. ¿Puedes pasarme, por favor? Fijémonos, 500 trabajadores. Vamos al 2010, el año donde ya se ha producido el boom, se ha consolidado, incluso se ha manifestado ya la recesión económica 2009-2010. Estamos hablando de esas mismas empresas que empiezan a facturar 700 millones de dólares, 900, 400, y que duplican o triplican el número de empleados, de trabajadores. Y fijémonos dónde empiezan a estar. Colombia, Arabia, Angola, Namibia, Marruecos, Chile, Colombia, Brasil, Centroamérica, Oriente. Se han internacionalizado. Menos de una década. Empresas, 200 trabajadores, 300, 180, se ponen en 3.000 trabajadores, 2.500. Empiezan a facturar casi 1.000 millones de dólares y están internacionalizadas. Nada más de los trabajadores está incluyendo la parte de diseño, ingeniería, administración o también albañiles. No, ahí están todos, los que están dados de alta fiscalmente y en seguridad social, para cobrar el desempleo cuando les toque. Legales. Ahí no están los empleados que están fuera, ni los que están contratados por las subsidiarias, o con las empresas que a su vez tienen colaboración con ellas en los otros mercados. Porque para trabajar en Colombia, por ejemplo, para trabajar en Angola, Marruecos, o en los países arábigos, Emiratos, Qatar, etc., siempre tienes que trabajar con un socio local, porque la legislación te obliga a trabajar con un socio local. Es decir, el fenómeno es que son pequeñas y medianas empresas, todas ellas de origen familiar, que en menos de una década han pasado a internacionalizarse. Algunas de ellas tienen el 80% de su facturación fuera, pero que han tenido como base el boom durante 9-10 años, un boom interno, al calor de la guerra. Es evidente que la internacionalización es una vía de crecimiento cuando vienen mal dadas. Cuando la crisis se manifiesta, a partir del 2009, 2008-2009, el último trimestre del 2008 ya es evidente que la crisis, a pesar de que algunos la negaban, entre ellos nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, decía, ¿qué crisis? ¿Qué crisis? No, bueno. Las empresas detectan esa situación y empiezan a buscar sus salidas. Y sus salidas es, ante la reducción de la demanda interna, tratar de buscar mercados fuera, y no solamente las grandes, que ya estaban trabajando fuera, llevan todavía más hacia afuera su interés, sino que estas medianas empresas, algunas de ellas pequeñas que se pasan a ser medianas, empiezan a internacionalizarse, a buscar, como hemos visto en el cuadro anterior, desde Marruecos, desde África a América Latina, etc., tratar de salir. Y algunas empresas de estas medianas, lo que hicieron, algunas de ellas todavía no tengo un censo lo suficientemente significativo como para dar porcentajes, pero algunas de estas empresas empezaron a hacer movimientos muy interesantes. Fusionarse con otras empresas de su mismo tamaño para crear una nueva empresa y salir directamente fuera y cortar todo tipo de relaciones con el mercado interno. Es decir, empresas que podríamos decir que nacen globales.
que se crean solamente para trabajar en el mercado mundial, allá donde haya oportunidades. Si es construyendo un viaducto en Singapur, si es una licitación de una autopista en Canadá, si es en las islas Fiji, un puerto, o en las islas Tonga, ahí hay oportunidad de negocio, ahí hay que licitar y hay que estar. Ya prácticamente sin ninguna ligazón con las empresas matrices. Ya no hay pasaportes ahí. Es estar en el mercado mundial. O estás o no estás. Y... ¿Perdón? La empresa OHL. OHL es de las grandes. No estaría. Sí, pero no estaría en estas empresas. OHL es, yo la considero grande, de las grandes. Aunque sea producto de fusiones, pero son más antiguas. Bueno, este sería un poco lo que yo les quería comentar. Y ahora vamos a cerrar con algunas conclusiones. Es evidente que ha habido un proceso histórico de creación de grandes empresas, fruto de unas condiciones muy particulares del contexto histórico español, del ciclo económico de los años 60, 70, con todas esas variables que les he comentado. Pero con pequeñas empresas y medianas empresas trabajando conectadas en el ámbito local, en algunas ocasiones con estas grandes o en otras no necesariamente. Y que frente a la adopción consciente de un proceso de internacionalización por parte de las grandes, que se adelantan a esa integración en los mercados europeos, las otras empresas aprovecharon el mercado más local que no les interesaba, en términos generales, a las más grandes, para crecer, para ampliar sus competencias, para crecer de forma orgánica, ganar habilidades, etc. En un contexto en el que, insisto, la innovación tecnológica no es muy importante o no es tan decisiva como en otros sectores económicos, ¿correcto? Y el boom de la construcción, ese proceso de repentino, de fuerte crecimiento de todo el sector, lo que produjo fue después, cuando vinieron las vacas flacas, una crisis muy profunda, y que las grandes empresas tenían suficiente capacidad como para mantenerse en los mercados internacionales, condensando su interés más en esos que no en los mercados nacionales, que habían caído de forma espectacular, y esas medianas empresas que habían aprovechado el boom para beneficiarse y crecer junto a las grandes, no tuvieron más remedio que hacer exactamente lo mismo que habían hecho 30 años antes las grandes. Marchar a los mercados internacionales para compensar la pérdida de activos como consecuencia del declive del sector. Esto es lo que ha dado lugar a un nuevo tipo de empresa, que es esto que yo llamo las empresas nacidas ya globalmente. Es decir, cuyo objetivo es el mercado mundial, no los mercados locales. Estas nacidas globales. Hay toda una literatura que se ha centrado últimamente en estudiar estos procesos. Incluso hay una corriente que habla de nacidas globales de nuevo. Están las nacidas globales y luego estarían las nacidas globales de nuevo. Es decir, dependiendo del sector, el proceso tiene sus propias características. Es decir, hay sectores de la economía que permiten, por sus características, hacer ese proceso con las mismas facilidades, y hay sectores que no pueden hacerlo porque su forma de manejar los activos no le permite internacionalizarse tan rápidamente ni movilizar sus recursos de una manera tan fácil, entre comillas, como estos sectores. Estaríamos hablando de, por ejemplo, las industrias relacionadas con el turismo, con los servicios, etcétera, que es más complicado a veces porque las barreras de entrada son también distintas. El juego, los jugadores en el sector de la construcción son menos comparativamente que con otros sectores, y las barreras de entrada han ido cayendo, han ido disminuyendo.
salvo aquellas que son barreras de entrada que no se ven. Es decir, la facilidad para conseguir los favores de quien tiene que tomar las decisiones para beneficiarte a ti y no beneficiar a otros competidores. Pero eso es difícilmente analizable desde un punto de vista analítico, cuantitativo, ¿no? Con una Casa Blanca lo arreglas. Es decir, es más complicado, porque las licitaciones de obra pública son, digamos, se manejan con otras reglas, etcétera, etcétera, y a veces conseguir una decisión favorable a tus intereses no es fácil. Depende de dónde. Ahí es donde se manejan estas alianzas, donde se manifiesta muy claramente el sector de la construcción, esto que comentaba con antelación, los acuerdos temporales, pero basándose en elementos concretos. Es, tú me cedes conocimiento o me das las certificaciones de obras que tú puedes hacer. Hay empresas que no pueden hacer viaductos porque no están certificadas para hacerlos. Si yo cedo mi certificación en una empresa nueva que creamos ad hoc expresamente para ese negocio, con tus activos y los míos, podemos conseguir entrar en la licitación y ganarla. Todos ganamos, nadie pierde. Ese tipo de colaboraciones, de alianzas, etcétera, se dan mucho en el sector de la construcción, en todos los ámbitos. Y merecen un estudio muy pormenorizado porque a través de esos mecanismos es cómo se transfiere conocimiento y cómo se transfiere tecnología. No necesariamente compitiendo y copiando, sino colaborando. Y no hay ninguna casualidad que muchas de estas empresas grandes y muchas medianas sean empresas familiares. Y que todas ellas estén en el Instituto de la Empresa Familiar, que es el mayor grupo de presión de las empresas familiares en España y en el ámbito internacional. Ahí se colabora y hay un subgrupo de empresas constructoras. Y la casualidad es que el presidente sea Florentino Pérez, presidente de ACS, presidente de Real Madrid. Gracias.